Muy bien. Vamos a la palabra, la enseñanza de hoy. Dice Juan, en el capítulo 7 de Juan, en el verso 14 al 18. Dice así la palabra sagrada en el nombre de Yahshua. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Yahshua al templo y enseñaba. A la mitad de la fiesta. Había una fiesta ahí de las fiestas de Yahweh, de las 7 fiestas, era una de las 7 fiestas de Yahweh. Era la fiesta de Sukkot, era la de los tabernáculos en ese tiempo. Juan 7, 14 al 18. Dice el verso 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? No tenía estudios. Yahshua le respondió y dijo, mi doctrina, o sea, mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Es lo que dice el verso 16 de Juan. Deje ver cómo dice esta otra Biblia. Esta Biblia es pechita. Juan 7, 14 al 18. Pero a mediados de la fiesta, Yahshua subió al templo y enseñaba. Entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? Ahí está la Torah, instrucción. Es instrucción. ¿Cómo sabe este? ¿Ve? Respondiendo, Yahshua dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que desea hacer la voluntad de él, sabrá si mi enseñanza procede de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, es verdadero, y en su corazón no hay iniquidad. O sea que no va en contra de la Torah. No hay injusticia, dice la otra Biblia. La doctrina verdadera no proviene de este mundo. La doctrina verdadera no proviene de este mundo. No es de la sabiduría de abajo. No es terrenal, porque la sabiduría de abajo es terrenal, es animal y es diabólica. Lo de abajo. Lo dice Santiago 3:15. En la Reina Valera 1960. La doctrina verdadera proviene de arriba. Porque habla las cosas de arriba, no habla las de la tierra. No habla cosas de la tierra. Dice Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Por eso las cosas de arriba son las celestiales. Viene siendo el propósito divino para el hombre, para el ser humano. Ahora, el problema del día de hoy, con tanta denominación, con tanta iglesia, con tantas enseñanzas diferentes a la Sagrada Escritura, con tanta doctrina que existe hoy en día, ¿cuál de todas viene siendo la verdadera? ¿Cuál de todas? Para empezar, en el primer siglo no vino a ser iglesias. Ninguna iglesia de las que existen hoy hizo. Ninguna. Ninguna, porque hoy en día no existe ninguna iglesia verdadera. Existe las personas que han nacido de nuevo y que siguen una verdad del primer siglo. La verdad del primer siglo. ¿Ven? Entonces, la verdadera doctrina, dice, no es mía,
es de Elohim. Entonces la verdadera doctrina, la verdadera enseñanza es de Él. Es la doctrina de Él. En Tito, capítulo 2, del verso 10, dice que no roben, sino que muestren en todas las cosas su gran fidelidad y que en todo adornen la doctrina de Elohim, nuestro Salvador. La doctrina de Elohim, nuestro Salvador. Existe un solo Salvador, que es Elohim. Fuera de Él no hay quien salve. Por eso el Señor Yahshua no es otra persona diferente al Padre, porque no es persona, es Elohim. Entonces, el problema de hoy es ¿dónde quedó el verdadero evangelio del primer siglo? ¿Dónde quedó el evangelio verdadero del primer siglo? ¿En dónde quedó? Ahora, si vamos a la segunda carta de Juan, nomás tiene un capítulo. Al verso 9, está hablando en los versos pasados, los textos más atrás está hablando de engañadores, de gente que engaña, que si ya resucitó, que si no resucitó, que todas esas cosas, o que si no vino en la carne, el Señor Yahshua. Mire, los judíos, la mayoría de judíos no creen en el Mashiach, en Yahshua, no lo quieren. La mayoría de judíos no lo quieren. No quieren al Mesías. Ahora, dice la corriente de doctrinas que existen por aquí, de pentecostales, evangélicas, cristianas, que va a venir a salvar a Israel, aunque no quieran al Mesías. Póngase a pensar. No quieren al Mesías y como quiera se van a salvar, dice la gente. Fíjese cómo está el problema. Ese es el pueblo de Israel. Ahora, mucho pueblo de Israel sí creyó en el Mesías y ha creído en el Mesías. Y existe un remanente fiel que no han doblado sus rodillas ante el engaño, ante Baal. Hoy en día los Baales pues es otra cosa diferente. Hay muchos dioses falsos. Entonces, existe una sola verdad. Y esa verdad estaba en el primer siglo. Ahora, después de estos 2000 años, ¿dónde quedó el verdadero evangelio? Que en hebreo significa la Besorá. ¿Qué significa? Viene significando el bien de Elohim. O sea, para que me entienda, el bien de Dios, porque le llaman Dios. La mayoría de cristianismo, y sobre todo los que hablan de habla hispana, o cristianismo en inglés, pues allá le llaman God, se escribe God, G-O-D, God, o le llaman Dios. Y eso no viene en la Biblia. Porque de hecho hay una palabra aramea, hebrea, que la palabra God aparece ahí, traduciendo, y significa fortuna. Entonces la palabra God significa fortuna en el idioma del hebreo antiguo, significa fortuna. Entonces usted se imagina cómo diría el dólar ahí que dice la palabra, estamos hablando de una verdad. Dice, in God we trust. En Dios confiamos. Entonces se diría, confiamos en la fortuna. ¿Se imagina? Y acuérdense que todo lo que está en el dólar es de los Illuminati, de los masones. Eso es un problema grave. Hay muchos símbolos ahí que son del paganismo, en el dólar. Y es una cosa de fortuna, de materialismo. Por eso dice, el amor al dinero es el principio de todos los males. Y miren cómo aman ese dinero, esos billetes verdes. Eso está en Isaías 65:11.
La palabra es agot. Dice, pero ustedes los que dejan a Jehová, que dice aquí a Jehová, que no es Jehová, es ya Elohim, que olvidan mi santo monte, que ponen mesa para la fortuna, God, y suministran libaciones para el destino. Son dos dioses. El destino y la fortuna. Ahí son dos dioses. Babilónicos. ¿Mm? Dice nomás. Ahí aparecen así. En el 65:11 de Isaías. Déjenme ver cómo dice aquí. 65:11. Pero ustedes que abandonaron a Yahweh, que olvidaron su santo monte, que preparan mesa para la fortuna, y la mezclan, y dice, y le mezclan vino en tazones. Aquí no dice destino. Acá se le pusieron libaciones para el destino. Fíjense nomás. Fortuna. Hay muchas cosas que el verdadero evangelio no es el evangelio de hoy, como se practica en las iglesias, porque pues, estamos infestados de iglesias, infestados de doctrinas, infestados de enseñanzas falsas, que es muy difícil hoy en día encontrar una sana enseñanza. Ahora, los pastores que recomiendan, búsquese una iglesia de sana doctrina, búsquese una iglesia que enseñe la verdad. ¿Y dónde está esa iglesia? ¿O en qué iglesia enseñan la verdad? ¿En dónde? Dice 2 de Timoteo 3:16. Miren lo que dice. Segunda de Timoteo 3:16. Dice toda la escritura, dice toda, que ha sido escrita por el Espíritu, por el Ruach. Mire, si vamos a un texto de la escritura, mire, vamos a Jeremías, fíjese bien, que tenemos que entender la sana doctrina. ¿Cómo es la sana doctrina? Para poder entender si estamos practicando la verdadera doctrina del primer siglo o estamos practicando una doctrina de las iglesias. Existen miles de iglesias que dicen que son la verdad. Los testigos de Jehová dicen que ellos son los verdaderos. Los mormones, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días o no sé qué. Los adventistas dicen que tienen su profeta y la doctrina verdadera. Los bautistas dicen que son la iglesia verdadera. Los metodistas es una iglesia verdadera. Los calvinistas, los que seguían a Calvino, porque tienen la misma doctrina de ellos. Los presbiterianos, los anglicanos, los luteranos. Oiga, y hay miles y miles más. Los pentecostales, los evangélicos, los carismáticos, los no sé quién, y todos dicen que tienen la verdad. Todos dicen que son guiados por el Espíritu. ¿Será? Vamos a ver algo bien. Dice Jeremías en el capítulo 29. Capítulo 29, verso 19. Miren lo que dice. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Yahweh. Fíjese bien. Dice mis palabras. Y está hablando Yahweh, o sea, el creador de los cielos y la tierra. No dijo las palabras de Jeremías. No son de Jeremías. Déjeme ver qué dice esta otra Biblia en Jeremías 29, 19. Por no haber escuchado mis palabras,
Pues cuando les envié a todos mis siervos, los profetas, vez tras vez, no los escucharon. Dice aquí, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Yahweh. Mis profetas, dice Yahweh. Ahora, dice Jeremías, capítulo 7. Estoy agarrando a este profeta porque por aquí habló bastante. Y ahorita le voy a mostrar algo. Dice Jeremías, Jeremías 7, del 25 al 28. Dice, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto, salieron los padres, los primeros, hasta hoy, y les envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar, sin cesar. Pero no me oyeron, no dice que oyeron a ellos. Dice, pero no me oyeron. Miren, ahorita se me vino a la mente una palabra, deje buscarla. Déjenme ver aquí. Aquí está. Juan 17. Diecisiete, 20. Fíjese. Miren lo que dice. Está hablando Yahshua aquí. Está orando. Dice, mas no ruego solamente por estos, por los que tenía ahí en el primer siglo, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Pero ¿quién hablaba en ellos? Dice la palabra de ellos. Fíjese bien lo que dice ahí. Por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Fíjese nomás lo que dice ahí. Aquí dice por el mensaje de ellos. Por el mensaje. Por la palabra de ellos. ¿Ok? Fíjese bien. Dice, por los que han de creer en mí. Ahora, la palabra que llevaban ellos era la palabra de él. Han de creer en mí. Ok. Vamos a Juan 12. Yahshua clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Fíjese, dice acá, han de creer en mí, pero no creen en mí, sino en el que me envió. Entonces es creerle al Padre. Ahora, fíjese, las palabras de ellos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Eran las palabras de ellos? El Padre. Miren lo que dice acá, Lucas. Es que le repetí varias veces la palabra de ellos porque necesitaba yo pensar alguna cosa y ya entró. Gracias al Señor, ya. Lucas 21:15. Ahí está. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. No podrán resistir ni contradecir, porque yo os daré palabra y sabiduría. Él es el que da la palabra. Ahora, ¿quién es el que da la palabra? ¿Cómo? El Padre. ¿Cómo la da? ¿Cómo la da? Fíjese cómo está todo la guía de la palabra. Por eso le digo que la doctrina de hoy, ¿cómo sale? No es doctrina correcta. Dice Mateo 10. Mateo 10. Versos 19 y 20. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo o qué hablarán, porque en aquella hora os daré
dice, os será dado lo que habéis de hablar. En aquella hora se les va a ser dado, les van a dar lo que han de hablar. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en ustedes. Era el que iba a hablar, el que da las palabras. Por eso dice, pero yo les daré palabra. Él no habla por su propia cuenta, Yahshua. ¿Quién habló? El Padre. Lo dice Hebreos 1:2. El Padre habló en Yahshua, por eso es uno, no son dos. Yahshua nunca habló por su propia cuenta. Lo dice Juan 12:49 y 50. Nunca habló. Por eso dice Juan 7:18, donde yo empecé. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Y miren lo que dice Hechos. Entró. Hechos 6. Dice, no podrán resistir ni contradecir. Y aquí está un ejemplo, miren. Hechos 6, verso 8 al 10. Y Esteban, lleno de gracia y de poder del Espíritu, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, o sea, contradecían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. ¿Ya ven? Entonces, cuando hablamos con la palabra, es Él el que está hablando, no nosotros. No podían resistir. Por eso tenemos que retener la verdadera palabra del primer siglo, no la de ahorita. La doctrina no es de ninguna denominación, de ninguna iglesia, de ningún ser humano. Es de Él. Por eso dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Juan, lo dice Juan 7, ahí 16. ¿Ven? Mi doctrina no es mía, porque es de inspiración. Él inspiró. Toda la escritura es inspirada, lo que le leí ahorita en segunda de Timoteo 3:16. Toda es inspirada por Él. Los santos hombres de Elohim fueron inspirados por el Ruach Kodesh, por el Espíritu Santo. Lo dice segundo de Pedro 1:21. Segundo de Pedro 1:21. Entonces, por eso es lo que dice Tito 1:9. Es lo que dice. Retenedor, miren lo que dice, miren. En esta Biblia. Tito 1:9. Retenedor en lo que respecta a la doctrina de la palabra de fe, para que también sea capaz de consolar mediante la sana doctrina y reprender a los que son contenciosos. Así dice esto. Acá dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, pero en el primer siglo. Por eso dice 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma. ¿Ve? Dice, y convencer a los que contradicen. Por eso cuando viene una persona a contradecir, que trae una doctrina de una iglesia, tiene que defender la doctrina de su iglesia. Tiene que defender lo que dice la iglesia. Lo que marca la iglesia. ¿Ve? Por eso si regresamos allá con Jeremías, mira lo que dice Jeremías 25. Hay muchas cosas ahí con Jeremías. 25 del 1 al 3. Palabra que vino, bueno, en un targumen dice la membra habló a través de Jeremías. La membra dice que habló. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo. Dice, la cual habló la palabra. ¿Ve?
a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra, fíjese, ha venido a mí, no dice que Yahweh habló en él. Ahora, el punto aquí es que da una palabra y es Yahweh, como Hebreos 1:1 dice, que habló a través de los profetas. Yahweh, a través de su espíritu, porque el espíritu es el que habla en ellos. Por eso dice: hicieron enojar mi santo espíritu, porque había una gente que decía que no decía santo para allá, nomás decía para acá. En el Nuevo Testamento, no, allá también dice santo espíritu. Santo Espíritu dice en Isaías 63:10. ¿Cómo dice esa Biblia? Isaías 63:10. ¿Cómo dice? Dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu, es Él. Si vamos a Salmo 139, verso 7, dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu, de tu ruaj? ¿A dónde huiré de tu presencia? Isaías 63:10. 6:3:10, ¿verdad? Sí. Por lo cual... Dice, 63:10. 63. Sí, 63. 63. Pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Ah, santo, dice santo. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Santo Espíritu. Santo Espíritu. Dice Santo Espíritu. ¿Y cómo dice el Salmo 139, verso 7? Salmo 139, verso 7. En la Reina Valera dice... Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Entonces, como es omnipresente, los falsos pastores en veces dicen: véngase al altar, aquí siente la presencia de Dios. Por favor. Si acá dice: si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si me voy a la sepultura, ahí estás tú. Si me meto a la oscuridad, ahí estás tú. Donde quiera estar. Dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Ahí. Está bien. Es correcto. Bueno. ¿Ve? Jamás podré huir de tu espíritu. Y por eso dice Jeremías, ¿cómo dice Jeremías 23:24? Por eso en la doctrina falsa se mete que hay que acercarnos a un altar de una iglesia o hay que ir a un templo para adorar. Cuando el Señor Yahshua dijo que en espíritu y en verdad lo adores, pero con la verdad. Adorarlo no es estar levantando las manos cada rato y estarlo alabando. No, es la práctica. Dices que tienes comunión conmigo y andas en tinieblas, mientes y no practicas la verdad. ¿Cómo ¿Puede dice? alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas partes, en los cielos y en la tierra? Dice el Señor. Amén. Hasta ahí. Fíjese nomás. ¿Puede alguien esconderse en algún... ¿ve? ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en algún escondrijo que yo no lo mire? Dice: no lleno yo el cielo y la tierra. O sea, todo. Esa es la omnipresencia. Esa es presencia. No es presciencia. Presciencia es que Él determinó todas las cosas ya hechas. Ya está hecho todo. ¿Ve? Es la diferencia. Por eso nosotros, para hacer un orden y entrar en la luz verdadera, necesitamos entender el propósito del Padre en el primer siglo. ¿Qué fue lo que determinó en el primer siglo? En el primer siglo, para entender la verdadera doctrina que traían los apóstoles y profetas, que eso fue lo que se les reveló a ellos, por eso todas las palabras de los profetas, todo lo que traían allá, era lo que cuando dice Jeremías 33:3, que lo han sacado fuera de contexto la mayor parte de pastores falsos, que lo agarran para cualquier cosita: clama a mí y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo dice, hermana, en Jeremías 33:3? Aquí dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es lo que dice esta Biblia. Y aquí dice, 33:3 Jeremías. Jeremiah. y esto dice el Señor es en el 2, en el 3, ¿verdad? Sí, 33:3. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Es la profecía más grande que en el verso 14 al 16, ahí lo revela. Dice, aquí vienen días, dice Yahweh, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. O sea, para ellos eran las promesas. En aquellos días y en aquel tiempo, dice, haré brotar a David un renuevo de justicia y haré juicio y justicia en la tierra. Juicio y justicia. Pero todo eso ya es el propósito eterno. Todo completo. Por eso el propósito eterno lo tiene Pablo registrado en Efesios. Efesios 3. Dice el verso 10 en adelante, 10 y 11. Para que la multiforme sabiduría de Elohim sea dada a conocer. La multiforme sabiduría, tiene muchas cosas. Sea dada a conocer a los principados y dominios que están en los cielos por medio de los que él llamó, de lo que le llaman eclesia. No iglesia, eclesia. Los cuales él había preparado desde las edades y la estableció por medio de Yahshua, nuestro Señor. Esa es la presciencia. ¿Ve? Dice esta otra Biblia. Conforme al propósito eterno que hizo en Yahshua, en el 11. Dice Efesios 3:11. La cual él había preparado desde las edades y la estableció. O sea, ya estaba listo, estaba hecho. Los cuales él había preparado de antemano. Entonces, en el primer siglo, él lleva el evangelio, así empieza, en lo que dice Lucas 24, verso 47, y hasta el 49. Dice, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Arrepentimiento y perdón de pecados. Arrepentimiento es traernos el verdadero evangelio, o sea, el bien de Elohim, que viene siendo la verdadera nueva, o sea, la palabra de verdad, el verdadero evangelio, nos da el arrepentimiento para restauración, para que haya una restauración. Es volvernos a Él, a su verdad, a su camino. ¿Ve? Es lo que Él quiere. Entonces, empieza aquí y dice, a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Ellos eran los testigos verdaderos. Comenzando desde Jerusalén. Entonces empezaba con los judíos. ¿Cómo que vino a hacer iglesias? No, empezó con los judíos. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Aquí le voy a dar unos textos para terminar. El capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oír estas palabras. ¿Ve? Dice ahí.
dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Yahshua a quien ustedes crucificaron, Elohim le ha hecho Señor y Mashiach. Toda la casa de Israel. Dice el verso 12 del capítulo 3, Hechos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas. Varones israelitas. ¿Se da cuenta? Varones israelitas. Ahí está el problema. Esto siempre está hablando de Israel. Hablando a ellos al pueblo. A ustedes primeramente, Elohim habiendo levantado, dice Hechos 3:26. A ustedes primeramente, ¿ven? Es para los judíos primero. Primero los judíos. Por eso Pablo lo dice en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Ahí está. Y también al griego. Entonces, ¿cuál iglesia vino a establecer? Ninguna. La palabra eclesia viene siendo los que él llamó. Dice, más para los llamados, así judíos como griegos. Yahshua es el poder y la sabiduría. ¿Sí? Poder y sabiduría viene siendo el verdadero evangelio en el poder del Ruach, del Espíritu. Es Yahshua. Porque Yahshua es el Señor y el Señor es el Espíritu. Es el Ruach. Es la sabiduría y el poder están en él. Por eso a Daniel se le revela ya lo que iba a pasar acá. ¿Sí? ¿Quién daba la sabiduría y el poder? El Espíritu que estaba en Daniel. ¿Quién le daba a Jeremías cosas grandes y ocultas que él no sabía? El verdadero Espíritu. Entonces tenemos que ser nosotros añadidos a ese mismo pueblo. Ellos son las ramas originales y nosotros somos injertados en las ramas originales para formar un solo pueblo. De los dos hizo un solo pueblo. Lo dice Efesios 2, 13 y 14. Ahí lo dice. 15. Ahí lo dice. Y con esto voy a terminar. Dice Romanos 11 al 22. Romanos 11, 17 al 22. Capítulo 11, verso 17 al 22. Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, aquí está la prueba. Ya ve, injertado. Y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Él es la vid verdadera. ¿Ve? No te jactes contra las ramas. O sea, no podemos jactarnos contra Israel. ¿Ve? Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Bien por su incredulidad. Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, temor. Porque si Elohim no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y mira lo que dice el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Elohim, las dos partes. O sea, la bondad, que es por amor a su nombre, que es que tiene salvación, por amor a su nombre, es que nos restaura, por amor a su nombre. ¿Ves? Y la severidad viene siendo el juicio, si no aceptamos eso, si no recibimos la verdad. Ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. De otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál cosa por acá? No vino a hacer nada de eso. Es un solo pueblo y tenemos que ser injertados en ese pueblo. Si es que recibimos la verdad del primer siglo. La verdad. Por eso dice retenedor de la palabra, fiel. Retén la forma de las sanas palabras.
¿Eh? Por eso la gente se miraba de su doctrina. Todo está basado en la base principal que viene siendo la escritura de antes. Allá son las sombras de la realidad acá. Por eso el fin de la ley, de la Torah, es el Mesías. No es el fin de que se acabó, no. Es el propósito de la ley, es el Mesías. Pero no es ley, es Torah, que significa instrucción divina. Eso lo dice Romanos 10:4. Ahí lo dice. Porque el fin de la Torah es el Mesías para justicia a todo aquel que cree. Entonces, la justicia que estaba ya en la Torah se hace realidad en el Mesías y nos la da a nosotros por gracia. Amén.